Ahora sí, ¿no? Vale. Es que había que... Ahora. Bueno, pues nuestro siguiente speaker es César Tomé. Él es químico industrial y también es el editor en jefe de Mapping Ignorance y de los cuadernos de cultura científica. Hola, ¿se me oye bien? Bien. No he tenido la oportunidad de estar durante todas las jornadas, llegué ayer por la tarde, entonces hay una cosa que no me queda a mí claro si os han explicado bien. ¿Os han explicado bien que hay que escribir sin faltas de ortografía para ser investigador? ¿Y que hay que saber inglés? ¿Y que hay que ser capaz de hablar en público? ¿Os lo han explicado? Todas estas habilidades son habilidades higiénicas. ¿Sí? No me mires con esa cara. Habilidades higiénicas. Es como ducharse todos los días. Nadie te va a dar un premio porque te duches todos los días, pero prueba a no hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Comunicar ciencia es una obligación higiénica, pero que tiene sus compensaciones. En esto entronco y discrepo con algo que ha dicho antes Pere. Todos los que os estéis dedicando o penséis dedicaros a la investigación como tal, tenéis que plantearos ser comunicadores. En mayor o menor grado, pero vais a tener que comunicar ciencia. ¿Por qué es una obligación higiénica? Pues muy fácil. Porque como no lo hagáis, pasa exactamente igual que si no os ducháis. Vais a ser popular en el laboratorio por las razones erróneas. Si no lo hacéis, simplemente vais a disminuir vuestro valor de mercado. Y permitidme que os hable en esta charla en términos económicos, en términos muy cínicos, pero esto es cómo funciona. Si no sois capaces de comunicar ciencia, disminuye vuestro valor de mercado. ¿Por qué compensa? Pues como veis ahí, porque facilita el trabajo en equipo. ¿Cómo? Si yo soy un biólogo molecular estudiando, no sé, epigenética, y solamente me relaciono con biólogos moleculares que estudian epigenética, pues probablemente tenga pocas dificultades comunicándome. Pero si en el equipo hay, aparte de 5 biólogos moleculares, 2 físicas y 2 estadísticas y una matemática especializada en teoría de grafos, ahí ya puedo tener un problema si no soy capaz de comunicarme. Entonces, ser capaz de comunicar nuestra experiencia, aquello en lo que soy experto, a terceros que no lo son tanto, facilita el trabajo en equipo. Mejora la comprensión de lo que se hace. Yo puedo, y muchas veces se hace, ocurre, que yo llevo toda mi línea de razonamiento cogida con alfileres. Cuando lo explico a otros, asiento conceptos e identifico debilidades en mi propio razonamiento. Por eso es tan importante intentar explicar a otra persona. Mejora la comprensión de lo que se hace, decíamos, permite obtener feedback y nuevas interacciones. Si yo estoy comunicando a gente que no es de mi especialidad, es posible que tengan perspectivas que son completamente diferentes a las mías o que complementen las mías. Si no soy capaz de comunicar, de explicar lo que hago, voy a tener un problema porque esa información no la voy a tener. Crea red por las mismas razones que la anterior y mejora el currículum vitae, que esto creo que sí os lo han mencionado a lo largo de estos días con bastante asiduidad. Pero esta es la clave. El mejor candidato va a ser un comunicador científico. No sé si se entiende.
Yo soy muy aficionado a usar latinajos, ¿vale? Aquí me vais a perdonar. Ceteris paribus, un comunicador científico. Todo lo demás igual, voy a preferir contratar a un comunicador científico. ¿Por qué? Por las razones que habéis visto antes. Porque va a hacer que el equipo sea más eficiente. Porque va a aumentar la visibilidad del propio grupo de investigación y porque va a colaborar mejor con el equipo de comunicación de la institución a la hora de dar a conocer el trabajo que hace la institución. Entonces, todo lo demás igual, prefiero un comunicador científico. ¿Me explico? Hay que comunicar, es obligatorio. Canales, los ha mencionado antes Pérez. Tenéis libros, revistas en papel y electrónica, blogs y microblogs, podcasts. Para un investigador lo más cómodo es un blog. Escribo cuando puedo, escribo cuando quiero, no tengo necesidades de postproducción ni de preproducción, uso las mismas herramientas que ya conozco, que es mi ordenador personal, y básicamente es muy parecido a escribir un paper. Bueno, pero no cualquier blog vale. ¿Por qué? Porque si yo tengo un blog personal, lo más normal es que ese blog personal no tenga prácticamente visibilidad durante mucho tiempo. Y un investigador tiene poco tiempo, con lo cual tiene que ser capaz de dar a conocer aquello en lo que investiga de la forma más eficiente posible. Y ahí es donde entran blogs colaborativos como Mapping Ignorance, del que me honro en ser editor jefe. Imaginaos, hacéis un trabajo fin de grado que está chulo, o un trabajo fin de máster, o dentro de vuestra tesis doctoral publicáis un primer paper. De eso podéis hablar en Mapping. Se puede escribir un artículo de divulgación, Mapping se hace en inglés, solo en inglés. Se puede publicar un artículo de divulgación y eso tiene consecuencias inmediatas en vuestro currículum, en vuestra visibilidad y, ojo, en vuestro valor de mercado. Acaba de subir por el hecho de publicar. Este es un caso concreto. Ese es mi amigo Pablo, no aquel Pablo que está por allí. Este todavía no tiene el doctorado. Está haciendo, como lo pone, seguramente no se lee bien, pero está haciendo el doctorado en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Pablo, que es muy inteligente, cuando se planteó optar a la beca Marie Curie que él tiene ahora, en los primeros contactos que tuvo con el grupo de investigación, que es un grupo de investigación multidisciplinar, básicamente biológico, el grupo, pero él iba como matemático, una de las cosas que más valoró el grupo era que él se había dedicado a la comunicación científica. Él tenía un blog. Pero claro, Pablo, que es inteligente, sabía que era necesario producir algo que un holandés pudiese leer y pensó en Mapping Ignorance. ¿De acuerdo? Y publicó este artículo. Pablo ha publicado más cosas en Mapping, pero yo he traído en concreto este artículo. Se llama The Sound of Chaos y nos va a servir para ilustrar toda la cadena de acontecimientos que ocurren cuando publicas en Mapping Ignorance. The Sound of Chaos, en Pablo, mencionaba un paper del grupo de investigación al que él quería optar, al que estaba intentando entrar. Eso es este paper de aquí, en concreto. ¿De acuerdo? ¿Todos habéis visto un paper alguna vez? El aspecto que tiene una página en Internet. ¿Tú qué te ríes? ¿Tú has visto alguna vez un paper en su página? Sí, ¿verdad? Se te nota. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Pero quiero llamar vuestra atención sobre esto. ¿Veis que pone altmetric y un numerito, 22? Debe ser algo importante porque también aparece ahí arriba. ¿Vale? Altmetric es una forma de medir el impacto social
que tiene el paper. Hay una forma de medir el impacto académico, que son las citas académicas, pero cada vez cobra más peso la medición del impacto social que tiene. Esto es algo muy importante para los centros académicos que están peleando por el talento. Cuanto mayor repercusión tiene lo que se hace, más se valora. Es una forma muy interesante para los centros académicos y para las entidades financiadoras para detectar, como antes comentaba Ángela, quiénes son los investigadores importantes y relevantes. ¿De acuerdo? Esto de la Altmetric, esta es la página web de Altmetric, este es el aspecto que tiene. Who's talking about your research? Es el lema de Altmetric. Están asociados a Altmetric todo el grupo Nature, todo el grupo Science, todas las publicaciones de la American Physical Society, todas las publicaciones de la American Chemical Society, la Royal Society of Chemistry, Cell, el Sursum Corda y su primo que pasaba por allí. Está todo el mundo asociado. En unos sitios está, como hemos visto antes, un botoncito pequeño, en otros sitios está la rosa, ahora la vais a ver inmediatamente la rosa de Altmetric, más grande, y en otros sitios como Nature está como estadísticas. Le pinchas y sale esto, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la página Altmetric del paper que mencionaba Pablo en su artículo de Mapping Ignorance, ¿vale? Tiene un valor de 22 y ahí veis The Sound of Chaos Mapping Ignorance, ¿vale? Es decir, Altmetric ha detectado que este paper ha sido mencionado en Mapping Ignorance, porque Mapping Ignorance está dentro del listado de blogs de seguimiento que tiene Altmetric. ¿De acuerdo? Y resulta que el paper tiene un Altmetric de 22. Eso es mucho, es poco. Eso es mucho, es poco. Eso es mucho, es poco. Es mucho. ¿Por qué es mucho? Porque el 85% de los papers que se publican tienen un Altmetric exactamente igual a 0. ¿Vale? 0. Con lo cual, este artículo, con un Altmetric de 22, no sé si lo podéis leer, lo pone aquí abajo, está en el top 5% of all research outputs scored by Altmetric. En el top 5%. Imaginaos que una entidad que va a financiar un trabajo hace una valoración Altmetric media del trabajo de un grupo de investigación. Este paper va a pesar. Va a pesar mucho. ¿Y cuánto pesa un artículo publicado en Mapping Ignorance? Un artículo publicado en Mapping Ignorance pesa 7 puntos. Es decir, que si tu primer paper de investigación le dedicas un ratito y amplías el abstract un rato y explicando un poquito a gente no tan especializada como tú en ese campo de qué va, solamente con eso metéis vuestro paper en el top 25%. Lo metéis en el primer cuartil de Altmetric, solo con un artículo en Mapping Ignorance. Y si sois autores de Mapping Ignorance, yo os explico por privado cómo le subís más el punto. ¿Vale? Pues eso es lo que os quería decir. Básicamente, resumen, hay que plantearse seriamente, sí, de acuerdo, llamadlo self-promotion, pero hay que plantearse seriamente comunicar el propio trabajo. ¿Por qué? No porque aumente vuestro valor de mercado, sino porque, tal y como está la cosa, el no hacerlo, lo que hace es disminuirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. ¿Alguna pregunta para César? No creo. Yo suelo explicarme muy bien. Entonces, no aplica en este caso. Solo un comentario. Me encantaría que eso se lo contaras también a las agencias financiadoras y a los que nos evalúan, porque yo he incluido los Altmetrics en cosas
y me han seguido preguntando por el factor de impacto y por... Claro. El problema lo tenemos en España. España está todavía de aquella forma. Fuera de España, esto ya se está usando. En España nosotros sabemos que las aproximaciones que se están haciendo al problema, porque saben que tienen que incorporar de alguna forma el impacto social, pensamos que la aproximación es completamente errónea porque se basa en la prensa generalista. La prensa generalista en España es, desde el punto de vista de ciencia, vamos a decir, no satisfactoria, siendo muy políticamente correcto. César, ¿y qué pasa cuando lo que haces pues o no funciona o no es muy relevante o estás en un grupo que yo qué sé, que tampoco es o es muy complicado y tampoco tiene un interés social? Entonces, que si tienes que comunicar, que si lo haces de manera rigurosa, pues eso no va a ningún lado porque es un coñazo. Entonces, ¿qué tienes? ¿Que mentir y hacerte propaganda y exagerar y tal? Yo no creo que todo el mundo tenga la obligación de comunicar. Es más, creo que a veces puede ser perjudicial que haya gente que comunique porque lo hace mal y genera un ruido y genera una percepción social a veces de que la ciencia es un coñazo. Y ¿entiendes lo que quiero decir, no? Sí, o sea, la mala divulgación o la divulgación no relevante contribuye a que la gente vea a la ciencia como aburrida. Claro. Por eso Mapping Ignorance tiene un editor. ¿Vale? Entonces, si tú me planteas un artículo inane, que no aporta nada, que es güero, tal, pues es muy probable que no salga publicado. ¿Vale? Entonces, habitualmente, cuando alguien quiere hacer divulgación y ha hecho algún tipo de trabajo de investigación y lo ha publicado en una revista con investigación por pares, lo que se le anima es a contextualizar, que es una forma fina de decir aporta el contexto de la investigación, aunque no sea especialmente relevante esa investigación, y hay una especie de mini review del tema. ¿Vale? Siempre y cuando la persona escriba con un mínimo, si no directamente se declina. ¿Vale? Pero obviamente si esa persona está haciendo una investigación de baja calidad y con papers de bajo impacto, el mercado actúa también. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, ¿qué es mejor, divulgar en castellano o en inglés? Depende. Por facilidad, si eres castellano hablante, por facilidad es el castellano y tú tienes un público al que dirigirte amplio y relevante. Por ejemplo, nosotros tenemos, la cátedra publica un órgano que es el Cuaderno de Cultura Científica, que tiene una visibilidad y un prestigio y es curriculable. Tanto Cuaderno de Cultura Científica como Mapping Ignorance tiene ISSN, con lo cual se puede meter en el currículum perfectamente. Queda como cualquier otro tipo de publicación. Y entonces te vas a dirigir a según qué personas que hablan castellano. Si tú piensas usar en el currículum para cualquier oportunidad exterior la divulgación, lo mejor es en inglés. Y lo ideal de la muerte es en inglés en plan research blogging y en español de forma más generalista. Vale, pues muchísimas gracias, César. Muy bien, gracias.